de Filipenses. En la iglesia estoy haciendo una serie sobre el libro de Filipenses, esa carta tan maravillosa que el apóstol Pablo escribió a los creyentes de Filipo. Yo quiero hablaros de Filipenses del capítulo 2, porque quiero hablar de cómo debe ser una mente de un creyente genuino. Así que quiero que me acompañéis a Filipenses 2, versículo del 1 al 10. Yo no sé si sabéis, mientras lo buscáis, que la Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. En el momento que te conviertes, que entregas tu vida a Dios y Dios viene a habitar en ti, te convierte Dios en su casa, en su templo, pone su mente. En 1 Corintios 2:16 dice, pero ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la capacidad puesta por el Espíritu Santo de pensar y de actuar correctamente, porque Dios ha puesto su mente en ti. Y esto es maravilloso. Esto es algo muy trascendente que tenemos los creyentes. Y Pablo le está hablando a los filipenses para que aprendan a diferenciar lo que es un verdadero creyente de un falso maestro o un falso creyente. ¿Cuál es el distintivo o cuál es el sello de calidad que podemos identificar a alguien creyente y a alguien que no es creyente? Esto no es para que tú vayas por ahí diciendo, ese es creyente, ese no es creyente. No, eso es para que te mires tú y sepas realmente si el Espíritu Santo ya está haciendo la obra en ti. Así que vamos a leer del capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 10. Y dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Extraordinario. Es para cerrar ya la tablet y sentarnos, ¿eh? La Biblia nos habla por sí misma. Y es extraordinario lo que nos está diciendo Pablo, porque nos está hablando en general de que una mente como la de Cristo es una mente ¿de qué? De servicio y de humildad. Esa es la mente que debemos tener, por tener la nueva vida de Cristo en nosotros. Y yo quiero antes que nada que dejemos claro conceptos, antes de adentrarnos en el pasaje, porque ¿qué es ser humilde? A veces no tenemos claro qué es ser humilde, porque humilde no es decir que no valgo, que no sirvo, no, eso no es ser humilde. Ser humilde es reconocer que tengo virtudes como que tengo limitaciones y no basar mi identidad ni en mis fracasos ni en mis éxitos. Es conocerse bien a uno mismo y saber que no soy perfecto, pero que tampoco soy una patata. Eso es ser humilde, ¿eh? Tener un concepto adecuado de uno mismo. Ser humilde no es decir no me voy a arreglar, no me voy a maquillar, o voy a negar las virtudes que tengo, porque por ejemplo, si mañana me viene la Angelina Jolie y me dice que es muy fea porque quiere ser humilde, yo le digo, hija mía, si te duele la cara de guapa, ¿cómo me vas a decir eso? Ser humilde no es negar lo que soy, porque lo que tú eres, no eres por tu fuerza. Lo que tú eres es lo que Dios te ha regalado, no es mérito tuyo. Y si Dios te ha dado talento, te ha dado arte, no es tu mérito, es el mérito del Señor que te ha hecho así. O sea, ser humilde no es negar lo que soy, sino tener un concepto equilibrado de mí mismo. Tiene más que ver con no focalizar en mí mismo, sino focalizar en Dios y en los demás. En no sentirme el centro del mundo, sino que el centro es Dios y el prójimo. Eso es ser humilde. Ahora, entonces, si ser humilde no es negar mis capacidades y tener un equilibrio de mí mismo, ¿qué es ser soberbio, orgulloso y vanaglorioso? Pues eso es lo contrario de humilde. El que es soberbio, el que es vanaglorioso, son personas que no piensan más que en sí mismas, o que por alguna razón se ven superiores a los demás, o que merecen más que otros, porque oye, tienen unas ideas internas que le hacen verse superior al prójimo, ¿no? O comparan a los demás con las cualidades que tiene. Por ejemplo,
Si Bri me comparara a mí con ella, sería yo una patata, porque yo no sé bailar, no tengo arte ninguno. Y a veces comparamos a las demás personas con los dones o los talentos o la estructura que yo estoy hecho. Y nos volvemos soberbios y orgullosos. Cuando Dios nos ha hecho a cada uno diferente y nos ha dado dones diferentes para mostrar aspectos diferentes de la persona de Cristo. Y juntos en comunidad y en pluralidad mostramos a Dios de una forma más excelente. Eso es ser humilde. Eso es tener la mente de Cristo. Eso es estimar al prójimo como superior a mí. Y eso es lo que está hablando Pablo. Y ser humilde y ser servicial es una consecuencia natural de nuestra nueva naturaleza en Cristo. No es algo que yo me tengo que esforzar de una manera agotadora, porque mira, lo que hagas por tu fuerza va a ser un fracaso. En tus fuerzas lo que tú intentes fuera de Dios va a ser un fracaso. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y eso es una realidad. Y ser humilde y servicial es algo que nace naturalmente de la vida del Espíritu Santo que mora en mí. ¿Lo entendéis? Es algo que fluye. Ahora bien, yo tengo que entender también que he recibido de Dios que me lleva a servirle sin medida. ¿Qué he recibido yo de Dios que me haga querer amar a mi hermano y estimarlo como superior a mí mismo y dar mi vida en servicio a Dios? ¿Qué es lo que yo he recibido? Así que vamos a leer el versículo 2 que dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. En el original significa por supuesto que. Ahora vamos a leerlo con el por supuesto que. Y dice, por supuesto que tenemos consolación en Cristo. Por supuesto que somos consolados por Él. Por supuesto que nos ha dado efecto de forma entrañable y pura. Y por supuesto que nos ha dado toda misericordia. Lo que el apóstol está expresando es que tú has recibido todo lo que necesitas directamente de la persona de Cristo. ¿Cómo no voy a servirle? Si de Él emana todo lo que yo necesito. Si yo tengo a Cristo en mi vida, a mí ya nada me falta. Como dijo el rey David. De Él emana todas mis necesidades cubiertas. Él cubre todas mis necesidades. Y el momento más importante de la vida de una persona, déjame decirte que no es el día que se casa. No es el día que te casas, que hemos hablado antes de boda. El día más importante de una persona no es el día que tiene hijos. No es el día que se compra un coche ni tiene 100.000 euros en el banco. El día más importante de una persona es el día que tiene un encuentro con el Señor. Pero no solo eso, sino que es consciente que ese es el día más importante. Porque ¿cuántas veces no somos conscientes que lo hemos recibido todo? Tenemos 1.000.000 de euros en el banco y vivimos como pobres. Y el día que yo soy consciente que yo en Cristo lo he recibido todo, yo vivo la vida plena y la vida abundante, que es la que el Señor quiere para mi vida. ¿Me seguís? Porque cuando yo lo tengo a Él, nada me falta. Que el hecho de que Cristo venga a habitar en mi vida me hace ser una persona extremadamente bendecida. Nosotros somos diferentes al mundo porque nosotros lo tenemos todo y a veces no lo sabemos. Ese es el problema. Y déjame decirte que cuando recibimos a Cristo empezamos a vivir en el transcurso de las bendiciones que Él ha determinado para tu vida. Tú ya no tienes que esperar, rogar al Señor que me bendiga, es que tú ya estás en ese transcurso de las bendiciones. En el momento que recibes a Cristo, Él en su soberanía va a empezar a darte las bendiciones que tú necesitas en el momento adecuado, según su soberanía. Y tú ya vives en lo completo, porque Cristo es el que te completa. Disfrutamos privilegios que los que no conocen a Dios nunca entenderán. Amor inagotable, comunión con Dios, afecto entrañable, consuelo. Yo no sé si te ha pasado que cuando has estado muy mal, muy triste, y te has ido a la habitación a orar al Señor, a llorar, a derramar tu corazón delante de Él, has salido de la habitación con los ojos hinchados, pero con el corazón renovado, porque el Espíritu Santo estaba ahí. Y te ha derramado consuelo. Y te ha derramado sanidad. Ese es el Dios que tenemos. Lo tenemos todo. La pregunta es cómo respondo yo entonces a eso. Porque si de Él lo he recibido todo, ¿cuál debe ser el resultado que doy en mi vida? El servicio a Dios y a los demás debería ser la consecuencia natural del agradecimiento a Dios. De todo lo que nos ha dado Dios, pero no el motivo para que Dios me ame más. Escucha bien, esto no va por obra, esto es por gracia. Es la consecuencia natural que fluye, pero no el motivo para que Dios me ame más ni me bendiga. ¡Ay, qué bonito! Perdona, precioso. Oraremos luego por él.
Él también es muy guapo, ¿eh? Pero el perro me ha encantado. Si yo no entiendo que todo lo he recibido por gracia, no estoy entendiendo la gracia, valga la redundancia. Yo sirvo al Señor porque el Espíritu Santo me motiva y estoy agradecida, pero no para conseguir beneficios, ¿eh? Así no funciona el Señor. Así que lo primero que yo tengo que entender es que de Jesucristo lo he recibido todo. A mí ya nada me falta. Él es el que me completa y de la persona de Cristo emanan directamente las bendiciones que yo necesito para mi vida. Pero lo segundo que yo tengo que saber es de qué manera yo sirvo a Dios, porque a Dios no les vale todas las maneras. Y Pablo aquí apela a la unidad en la iglesia y en el cuerpo. Y dice en el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y esto para mí es extremadamente interesante porque la iglesia vive en una diversidad muy grande. ¿Es cierto? Yo, por ejemplo, crecí en las asambleas de Dios, soy pentecostal. Y ahí mi suegra de las asambleas de hermanos. Imposible, mira, aquí nos llevamos bienito y nos queremos. ¿Eh? Yo me casé con un hombre que en cuanto a la forma era todo lo contrario. Entonces, ¿qué nos está hablando Pablo? Porque tener el mismo amor, ser unánimes y sentir una misma cosa no está hablando de uniformidad de pensamiento. Eso no es lo que está diciendo el apóstol. Quiere más bien decir que tengamos la misma actitud mental, el mismo propósito de vida, la misma orientación y luchemos con el mismo objetivo. Y se llama Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. No es pensar todos exactamente igual, porque aquí seguro que en cuanto a política pensamos diferente, en cuanto a moda, en cuanto a doctrinas secundarias pensamos diferente. Pero en cuanto a doctrina fundamental, que es Cristo, la gracia completa en la cruz, tenemos que tener el mismo objetivo. ¿Me estáis siguiendo? Cristo, el centro. Esa es la clave. Y eso es lo que está diciendo Pablo, una unidad de propósito, de orientación y de disposición. Ahora bien, cuando nosotros estamos enfocados en Cristo, en su obra, en su misión, y Él es el centro de la congregación, hay 3 resultados. El primero, calidad en el amor en la iglesia. Amor del bueno, del verdadero, del que se huele. Calidad de amor. Después hay manifestación de amor. Se hace visible que Dios está en medio, porque manifestamos amor y misericordia los unos por los otros. Y luego hay consuelo de amor. Somos una iglesia que consolamos. Y esos son los 3 beneficios cuando Cristo es el centro y todo lo rodea a Él. ¿Me seguís? Y el problema muchas veces surge en la iglesia cuando amamos a las personas de forma que es distorsionada. Que no estamos amando como Dios amó. ¿Cómo amó el Señor? Y esto lo aprendí hace poco, ¿eh? Porque a veces nosotros amamos como el mundo, con trueque. Yo te doy porque a cambio sé que tú me vas a dar. Pero ¿el Señor nos amó así? No. El Señor nos amó con un 100% de entrega y un 0% de expectativa. Así nos amó el Señor. Y ese es el amor que una mente que es humilde, como la de Cristo, tiene. Que ama a los demás, 100% entregándose y 0% de expectativa. Y tú dices, qué locura, es la locura del Evangelio. En tu fuerza no los vas a poder conseguir. En tu carne no, pero en tu vida nueva espiritual, que es la nueva vida de Cristo en ti, sí. Porque cuando tú te rindas, el Señor aumenta. Porque a veces amamos para recibir algo a cambio. Y está diciendo el apóstol, no. Estimando al prójimo como ¿qué? Como superior a ti mismo. Está hablando de necesidades. Tu necesidad importa menos que la de tu hermano. Tu estabilidad importa menos que la de tu hermano. Tu comodidad importa menos que la de los demás. Ese es el amor del Evangelio. Ese es el amor de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones con las que yo sirvo al Señor? Porque no todas las motivaciones con las que yo sirvo al Señor son correctas. Y vamos a entrar ahora en materia. ¿Vale servir al Señor de cualquier manera? No. Vamos a leer el versículo 3 lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo tengo que entender que yo sirvo al Señor no para ser mejor que los demás. Ni más amados por el Señor. El Señor no me va a amar más porque lo sirva.
Yo no sirvo al Señor por eso, sino porque entiendo que es un regalo y un tesoro servir al Dios vivo y al Dios verdadero. Lo mejor que te puede pasar en la vida es que Dios te escoja como instrumento valioso en sus manos y tú seas un canal de bendición para otros. Cuando nosotros entendemos que servir al Señor es lo mejor que nos puede pasar en la vida, no nos importa sufrir, no nos importa cansarnos, porque sabemos por quién estamos trabajando, quién nos ha contratado en la empresa. Y cuando servimos al Señor sabiendo que es un tesoro y es un regalo que el mundo no entiende, servimos al Señor con alegría de corazón. Ahora, si las motivaciones no son correctas a la hora del servir al Señor, no le sirve al Señor de nada. Es humo, no vale. Servir al Señor y servir a los demás por razones que son incorrectas, que no son espirituales, sino para ganar cosas a cambio, al Señor no le sirve. A veces podemos servir al Señor por cubrir carencias emocionales, por vanagloria, por orgullo, por poder. Podemos servir al Señor para tener autoridad, gloria o recompensa económica. Si esa es la motivación por la que estás sirviendo al Señor, para y no sirvas, porque al Señor no le sirve de nada. Si tú quieres el aplauso de los hombres, ahí lo tienes. No esperes luego la bendición del Señor. Es importante saber con qué corazón yo estoy sirviendo al Señor. Una mente humilde entiende que sirva al Señor porque lo ama, no porque quiere recibir algo a cambio. A veces servimos al Señor por vanagloria, pero otras veces por la motivación del servir al Señor es pura obligación, para que no piensen mal de mí. Y vengo a la iglesia con los ojitos de mi cara y no me quiero reunir, pero vengo y hago porque ¿qué dirán de mí? Al Señor tampoco le sirve eso. El Señor quiere corazones sinceros. Si tú no quieres servir al Señor, no lo sirvas. Pero aquí no nos ha llamado Dios a ser buenos actores ni buenas actrices, sino a vivir vidas genuinas, de verdad. Quizás sirves al Señor por un motivo o por otro. Si es así, al Señor no le sirve. A veces quiero vivir el cristianismo de forma individual, como a mí me gusta, un Dios a mi medida. No, el servir al Señor conlleva sacrificio y conlleva un corazón humillado. Y a veces nos pasa con las relaciones, son sinceras, tengo relaciones con los demás porque me convienen, como he dicho antes, porque saco beneficio. Quizás me codeo con personas porque me van a dar algo a cambio. Pues el Señor ve eso y a Él tampoco le sirve. Mira, el servicio a Dios no se trata de servir. Se trata de la actitud con la que yo sirvo. Dios está mucho más interesado en tu corazón y en tu carácter, que sea como el de Cristo, que en tus dones. Él prefiere que tengas un don, que a lo mejor sea el don limpia los baños, no lo sé. Mi madre limpia súper bien, yo no limpio tan bien. Mi madre es muy buena limpiadora. Digo, hija mía, qué bien limpia, qué te cunde. Y a lo mejor el Señor prefiere que limpien los baños y tengas solamente ese don, pero lo hagas con un corazón correcto, con el carácter de Cristo, con un corazón humillado, que tengas 80.000 dones, pero sirvas al Señor con un corazón sucio de pecado, con un corazón que no muestra a Cristo. Yo puedo tener muchos dones, pero si mi actitud no es correcta ni muestra a Cristo, al Señor de poco le vale. Yo, por ejemplo, no sé cantar. A mí siempre me ha gustado cantar, ¿no? Y en mi iglesia todo el mundo canta muy bien. Se ponen a hacer tu hermana, todos muchos gorgoritos. ¿Es mi culpa que yo no sepa cantar bien? No, es que el Señor me ha hecho poco habilidosa. No sé ni barrer bien, con eso te lo digo todo. No soy habilidosa. Pero lo que sí es mi responsabilidad es cómo trato a los demás, cómo hablo al prójimo, si soy generosa, si el Señor es lo primero, si hablo bien a mi familia, si tengo dominio propio, si muestro amor, misericordia, gratitud. Esos son los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5:22. Bueno, y tú también, ¿eh? Ahí se ve la mente de Cristo, que es humilde, en mi trato, no en mis dones, en mi carácter. Es que no es lo mismo. Y Dios nos ha hecho cada uno con una personalidad, y eso está bien, pero el carácter tiene que ser el mismo, que es el de Cristo. ¿Tú quieres saber cuál es el carácter de Cristo? Gálatas 5:22. Si yo no sirvo al Señor con el fruto del Espíritu Santo maduro en mi vida, mejor que me quede sentado. Al Señor no le vale tus dones. El Señor te va a regalar los dones ni que fueran méritos tuyos. Tú no has hecho nada para tener esos dones, tú no has hecho nada para cantar bien. Ya te lo digo yo, que yo lo intento y no me sale. No me estoy poniendo de ejemplo, lo digo también. Yo estoy ahí también, intentando. Pero esto habla de ser genuino, de corazones genuinos a la hora de servir al Señor. Sed mansos y humildes como yo. Eso fue lo que dijo el Señor. Y a mí me encanta porque el Señor no dijo, sed buenos líderes, sed buenos cantantes, menos más.
Ser buenos bailarines. No, el Señor dijo, sed mansos y humildes. Y me encanta lo que viene después porque dice que cuando somos mansos y humildes hallaremos descanso para nuestras almas. O sea, una mente como la de Cristo que es humilde tiene descanso. Una mente que es orgullosa y soberbia y con soberbia vive en agobios, en intranquilidad y en desasosiego. ¿Tú quieres vivir una vida de paz, una vida tranquila? Pues sé manso y humilde, como el Señor. ¿Tú quieres vivir una vida de desasosiego, de frustraciones? Pues sé orgulloso, vanaglorioso y soberbio. Dice Proverbios 29, 23, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu recibirá honor. Y Dios exalta a los humildes, pero pone abajo a los soberbios. Eso dice la Biblia. Y esto lo vamos a afrontar cada uno en nuestro contexto. En la familia, en los trabajos, donde vamos a tener que manifestar continuamente el carácter de Cristo, con motivaciones correctas. Esa debe ser nuestra manera de vivir y de andar en la iglesia, en el matrimonio, en la familia. Dice el texto, en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El único que tenía derecho a no humillarse no eras tú ni yo, era Cristo. ¿Por qué? Porque era Dios, pero se humilló. Y Él es nuestro ejemplo de conducta y de vida. El único que podría no haberse humillado es el Señor, pero Él lo hace por amor a nosotros. El Creador se hizo creación. El alfarero, vaso de barro. Eso hizo el Señor. El dueño y Señor de todo se convirtió en el siervo sufriente para darnos también ejemplo de cómo tiene que ser nuestra conducta. Y yo quiero que leamos un ejemplo de esto, del carácter de Cristo, que es alucinante, que está en el Evangelio de Lucas. Y yo lo encontré hace poco y quedé anonadada. Julia lo sabe, que lo estuvimos hablando el otro día. Yo quiero que me acompañéis a buscar la boda más famosa de la Biblia, que se encuentra en Juan, no en Lucas, perdón, en Juan 2, del 1 al 11. Esta es la boda más famosa de la Biblia que casi se convierte en una tragedia total. ¿Vosotros imagináis una boda y que no haya jamón y os quedéis con hambre? ¿Pero qué boda es esa? Es un desastre de boda. Imaginaros una boda donde la comida no es suficiente. Pues en la cultura judía el vino tenía que sobreabundar, tenía que ser lo más, porque era algo icónico en las bodas judías. Y resulta que en esta boda faltaba vino. Eso era un desastre. Iban a hablar del muchacho toda la vida. Y allí en los judíos eran muy criticones, por lo que veo. Vamos a leer el texto. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltaba el vino. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Siempre lo leo así, no sé por qué. Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. El maestresala es el wedding planner, para que lo entendáis. Y se la llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho y están borrachillos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué sabemos? Sabemos que Jesús estaba invitado a una boda. No exactamente, estaba invitada a María, pero él se metió en la boda con sus discípulos. Y él estaba allí en la boda y llega María, que era su madre, y yo creo que María tenía algo que ver con los novios. Ella estaba preocupadilla. Y le dice, Jesús, hijo, haz favor, haz un milagro aquí, que no hay vino, y el muchacho le van a hablar mal toda la vida. Y él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Como diciendo, no ha llegado mi hora. Pero él la respeta y hace el milagro. Y yo pienso que cuando María le dice a Jesús, esto es interpretación libre, que cuando María le dice a Jesús, haz algo, ella está pensando en el que va a dar una charla motivacional, donde habla de la importancia del matrimonio y que lo importante de una boda es que los novios salgan casados. Pero él viendo que la gente está un poco piripi, seguramente, él no se pone a hablar con la gente.
Él lo que hace es que hace un milagro asombroso y convierte el agua en vino. ¿Pero qué me llama la atención del pasaje? Me llama la atención que los halagos son para el esposo. ¿Quién ha hecho el milagro? Jesús. ¿Y quién se lleva los halagos? El esposo. ¿Pero eso cómo es posible? ¿Quién había metido la pata? El esposo. Pero Jesús honra al novio y hace un milagro donde convierte el agua en vino celestial reserva de Cristo, de las bodegas del mismo cielo. Eso es lo que hace el Señor. Y ahí se ve la actitud, pero no solo eso, es que el milagro lo hace a escondidas. Solo lo ven algunos sirvientes y sus discípulos. La gente no sabía que él había hecho el milagro. Él no se lleva la gloria porque él podía haber hecho el milagro públicamente para que todos lo vieran. Porque él sí es merecedor de la gloria. Y él podía haber hecho eso públicamente para que la gente viera el poder que tiene. Él era Dios. Pero él no hace porque ese día era el día de los novios. Y él los honra. Y eso es lo que hace el Señor. Y yo creo que los discípulos creyeron en el Señor no solo por el milagro, porque termina el texto diciendo que los discípulos creyeron en él, sino por la falta de ostentación de Jesús, por su prudencia, por su humildad, por su mansedumbre. Y este es el reflejo del carácter que nosotros debemos de tener. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Este carácter de humildad y de servicio, que no busca la ostentación, que no busca el reconocimiento, sino que antepone al otro como superior al mismo. Este es el ejemplo que nos da Jesús. Me encanta porque a pesar de que él no estaba de acuerdo, se puede entrever, él honra a su madre, siendo adulto. Y a mí me encanta pensar que cuando en los 10 mandamientos Dios le da a Moisés los 10 mandamientos y dice, honrarás a tu padre y a tu madre, no está hablando a los niños, porque esto parece que lo hablamos siempre en la escuela dominical, ¿eh? Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. No, está hablando a personas adultas, porque ahí es difícil honrar a tu padre y a tu madre. Y él está honrando a su madre. Él era Dios y se está humillando y poniendo la necesidad de su madre por encima de las suyas, la petición. Esa es la conducta que tú y yo necesitamos para hallar descanso en nuestra alma. La conducta de Cristo. Así que tenemos que entender que somos llamados a saber por qué servimos a Dios, porque de Él mana todas las bendiciones y todos los privilegios que tú y yo necesitamos. Lo segundo, que mis motivaciones a la hora de servir al Señor tienen que ser correctas, humildes, anteponiendo a los demás por encima mía. Y tercero, yo tengo que entender que Él es el único merecedor de la gloria. Mirad, en Filipo había gente, en la iglesia de Filipo, que estaba sirviendo al Señor con motivaciones incorrectas. Hablaban de Dios, sí, pero querían quedarse con un trozo de la tarta de la gloria del Señor. Y servían al Señor con vanagloria, para sentirse superiores a los demás. Y por eso dice Pablo en el versículo 9, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo, está hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es que Jesús es el único merecedor de la gloria y de la honra, porque es el que entregó su vida por nosotros. Tú no te puedes quedar con un trozo de la gloria. ¿Sabéis qué es eso? Robar. Cuando nos queremos quedar en un trozo. ¿Y sabes qué pasa? Que el mundo nos dice que la fama, que la visibilidad, que eso es lo guay. Y nosotros sabemos que eso no es el Evangelio, pero a veces también lo queremos, porque nos gusta. ¿Amamos al Señor y lo servimos porque lo amamos? Sí, pero también queremos un trozo de la gloria. Y el Señor está diciendo, no, la gloria es solo mía, si no me estás robando. Él tuvo sed en la cruz para que tú fueras saciado. Él cargó con la maldición de nuestros pecados para que tú y yo fuéramos santos. Eso lo hizo el Señor por ti, por mí. Él fue herido para que hubiera sanidad en tu vida. Y él renuncia de forma voluntaria a su posición de gloria, se despoja para hacerse hombre, y no solo hombre, sino siervo sufriente, muriendo en una cruz y humillándose hasta lo más sumo. Porque la cruz era lo más humillante que había en aquella época. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Que tú tienes que ser igual, que tú tienes que vivir con un corazón humillado. Nosotros tenemos que servir a Cristo, sí. Tenemos que querer ser igual a Cristo, sí, pero no buscar la gloria que Él tuvo en el reino, en el trono. Porque nuestro regalo no es esa gloria, nuestro regalo es Cristo. Y ese regalo ya lo tenemos. El regalo que tú necesitas en la vida se llama Cristo.
y ya lo tienes. Solo tienes que creértelo y vivir en consecuencia. Uno de mis versículos preferidos, ya termino, es Colosenses 1 del 16 al 17 que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si tú existes, es para su gloria. Si tú vives, es para su gloria. Tú no eres simplemente materia, sino que eres una idea y un propósito de Dios caminando por el mundo. Y si tú existes y respiras, es para que Él sea glorificado y el protagonista de tu vida. Amén. Pues que Dios os bendiga.